Estamos en una serie que hemos comenzado hace un par de domingos atrás. Y esa serie la hemos titulado Doble Vía. Y ahí estará la copia para que cada vez que usted se le olvide cómo se llama esta serie, usted pueda recordarlo. Doble Vía está basada en 20 principios de los unos a los otros. 20 principios de los unos a los otros. Hablábamos hace unos días atrás con el equipo pastoral, retroalimentando un poquito el tema de la predicación anterior. ¿Recuerda cuál fue la predicación anterior? La oración de los unos por los otros o en doble vía. Y hablábamos que si uno va a la Escritura, encuentra que en el Nuevo Testamento hay aproximadamente 59 ocasiones en que se repite la palabra los unos a los otros o la frase los unos a los otros. Y si vamos más allá y vemos toda la Escritura, vamos a encontrar que son más de 112 ocasiones en que se habla de los unos a los otros. Pero hay una diferencia cuando nos acercamos al Nuevo Testamento para ver los unos a los otros y cuando nos acercamos al Antiguo Testamento. Las referencias del Antiguo Testamento están hechas en cuanto a situaciones puntuales. Cuando iban a enfrentarse los unos con los otros o cuando se encontraron los unos con los otros, acontecimientos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que son mandatos. Oren los unos por los otros. Allí no está si te parece bien o si consideras. Todos los unos a los otros del Nuevo Testamento son un mandato de parte del Señor para su iglesia, para el primer auditorio y para nosotros hoy. Hemos tomado estos 59 versículos, 59 ocasiones y los hemos convertido en 20 principios. El primero de ellos, orar. Y hoy estaremos en un nuevo mandamiento en doble vía. Un doble mandamiento, un nuevo mandamiento en doble vía que nos va a llevar a entender por un momento y a identificar algunos elementos importantes de ese nuevo mandamiento. Y yo quiero que empecemos leyendo versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Y si usted nos acompaña hoy como congregación, tenemos una sana dinámica de ponernos en pie para leer la palabra del Señor con reverencia y entendiendo que es palabra santa, que es palabra fiel del Señor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, dice el Señor Jesucristo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y Señor, hoy damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es perfecta. Gracias porque tu palabra es eficaz. Gracias porque tu palabra no contiene error, Señor. Gracias porque tu palabra es más cortante que una espada de doble filo. Porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Y rogamos, Señor, que nos permitas escuchar tu voz. Que tú, Señor, nos muestres a Cristo Jesús a través de tu palabra. Que podamos disfrutar de oír tu palabra
y de ver cómo ella transforma, renueva nuestro pensamiento y transforma nuestro corazón. Rogamos en tu misericordia, Señor, en tu misericordia rogamos que tu palabra halle un terreno fértil, un terreno bueno, para que la semilla de tu palabra dé fruto, Señor, y dé fruto en nuestras vidas, dé fruto de vida eterna, dé fruto de arrepentimiento, dé fruto de santificación, dé fruto de fidelidad a ti. Que tu palabra nos retorne a mirarte a ti, Señor. Que tu palabra nos permita saborear, disfrutar, Señor, de lo que tú estás obrando en nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria y la honra, porque solo tú eres el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ten misericordia de este tu siervo. Permite, Señor, que tu palabra fluya en medio nuestro con espontaneidad. Padre, permíteme a mí esconderme en la cruz de Cristo para que Cristo Jesús hable a cada uno de nuestros corazones. Te lo ruego y suplico en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. La semana pasada tuvimos un buen tiempo en la palabra, pero yo quiero que por un momento usted pueda pensar en algo muy importante. Deseo pedirle que piense por un momento, tratando de identificar una situación, escúchese bien, una situación, algo o alguien que le haya hecho sentir amor. Trate de pensar en una persona, en un acontecimiento o en algo que le haya hecho sentir amor. Piense por un momento en eso. Y cuando lo tenga con libertad, por favor, compártalo a aquella persona que está a su lado. Comparta con quien está a su lado qué es eso que le causó o que le hizo sentir amor. ¿Quién fue el que le hizo sentir amor? ¿Qué cosa le hizo sentir amor? ¿Listo? Comparta con el que está a su lado, déjele saber, y ya hay muchas sonrisas que se dibujan en los rostros, me imagino. Yo debo confesar que uno de esas escenas que me han hecho sentir mucho amor es cuando después de una jornada larga llego a casa y mi esposa y los dos pequeños vienen corriendo a abrazar y a saludar. Eso llena de amor. Y quizás había que escoger un elemento, pero probablemente usted recuerda el momento del nacimiento de sus hijos como ese momento en el que se sintió lleno de amor, cuando el pequeño o la pequeña lloraba y se le acercaron y dejó de llorar de repente. Momentos únicos. O cuando su mamá y su papá, avanzados en años, tomaron sus manos para afirmarle, para recordarle algunos elementos de su niñez. Qué lindo es encontrar esas experiencias en medio nuestro. Quizás su experiencia de amor fue cuando vio entrar a esa mujer vestida de blanco y acercándose hacia el altar. Quizás allí recuerda un momento lindo de amor. Y es precisamente esto lo que está haciendo Juan. El Señor, a través del autor, está motivando, incentivando a recordar, a identificar, pero a practicar el amor. Cuando leemos los dos versículos, podemos entender que allí hay mucho de teoría,
pero que la teoría se hace una práctica real en el modelo que se está presentando, que es, lea el versículo 34, tranquilo. ¿Quién es el modelo que se presenta allí? El Señor Jesucristo. Juan 13 no nos da una descripción detallada del amor que el Señor Jesús le pide a sus discípulos. No dice tienen que hacer esto, y lo describe en puntos. Juan 13 nos da unos acontecimientos donde Jesús es el modelo de amor. Por lo tanto, cuando vemos Juan 13, estamos metiéndonos, introduciéndonos a un amor que es abnegado, a un amor que es sacrificial, a un amor humilde, a un amor espontáneo, a un amor reconciliador, restaurador, a un amor perdonador, a un amor que transforma el corazón. Cuando nos introducimos en Juan 13, empezamos a encontrar el modelo del amor perfecto. El modelo del amor perfecto tiene nombre propio y se llama Jesucristo. El modelo del amor del Señor Jesucristo es muy retador para nosotros, ya que su amor buscó servir al otro hasta el punto de ir a morir. Es retador, porque quizás cuando estamos enojados o enojadas, el amor no nos alcanza para ir a morir por el otro. No nos da. Y pensamos, no, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Y es curioso, porque se supone, y es claro en la Escritura y en la teología bíblica, que nosotros en nuestra relación matrimonial estamos reflejando la relación de Cristo y la iglesia. Una relación de un matrimonio eterno, de un pacto por la eternidad. Ahora bien, si nosotros vamos mirando no solo el capítulo 13, sino podemos meternos un poquito en Juan, en el capítulo 14 y 15, describe un poco más del amor dado por el Señor y la forma en cómo tú y yo podemos responder al amor perfecto que se nos ha dado a través del Señor Jesucristo. El amor en el Señor es un aspecto de doble vía. Y quizás lo primero que usted piensa es, claro, del Señor conmigo y mío con los demás. Y aunque nuestra relación con el Señor tiene esa perspectiva, realmente lo que en la doble vía del amor es el modelo principal donde el Señor nos ama y tú y yo respondemos al Señor en amor. Y responder al Señor en amor es realmente entender que tenemos un lugar en el amor del Señor para con otros. El capítulo 14, versículos 15 al 21, si usted está ahí cerca, va a poder identificar que el amor tiene que ver, ahí la primera frase del capítulo 14 del versículo 15, que dice que es el amor. ¿Cómo lo podemos identificar? Obedecer los mandamientos. Y a veces nosotros pintamos el amor tan Disney que creemos que el amor es un tema de maripositas en el estómago, que es un tema de algunos elementos que adornan nuestra vida, cuando la base principal del amor que profesamos o tributamos al Señor tiene que ver con la obediencia al Señor mismo. Pero entiéndame bien, la obediencia tan solo es una causa de algo que está principal. El amor al Señor no se ve reflejado en nuestra obediencia. El amor al Señor tiene como causa, como consecuencia, tiene la obediencia. Es decir, no obedecemos para amar al Señor. Obedecemos porque amamos al Señor y porque Él nos amó primero. A veces estamos más centrados
y estamos más mirando un tema de hacer un checklist. Entonces chequeamos el hecho de que obedecemos sin necesidad de que eso sea una respuesta al amor del Señor. Si usted ve un poquito más adelante, en el capítulo 15, versículos 12 hasta el 17, antes de ir a esa porción, en esa porción del 15 hasta el 27, usted va a encontrar que por lo menos en 3 ocasiones se repite esta misma idea. Vea el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y nuevamente lo repite en el versículo 23. Jesús respondió: si alguien me ama, guarda mi palabra o mis mandamientos. Esto no es una idea suelta. Esto hace parte de la centralidad del Evangelio. Esto hace parte de la forma en cómo tú y yo podemos responder al Señor. Si el Señor nos ama, la forma en que podemos responder es guardando sus mandatos, atesorando su palabra en nuestro corazón. No tan solo tomándola como la caja de los bombones. ¿Cómo tomamos la caja de los bombones, de los chocolates? La abrimos y empezamos a mirar cuál nos gusta. Ay, este me gusta. Y así a veces pasa con la Escritura, hermanos. La abrimos y cuando sale una parte confrontadora, esa no me gusta tanto, más bien vamos a otra que me guste más. Y tratamos de esa forma la palabra del Señor, como cajita de chocolates. Después, en el capítulo 15, versículos 12 al 17, describe un poco más a profundidad, y yo quiero que usted me acompañe y leamos esa porción. Dice: este es mi mandamiento. Nuevamente se retiñe la idea del versículo 34 en el capítulo 13. En el capítulo 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. Y escuche bien lo del fruto: para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Nuevamente, versículo 17. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. La descripción del amor dado allí en Juan 15 es una descripción que nos deja a nosotros quieticos y esperando la bondad del Señor. Es decir, no nos da la oportunidad de hacer algo para poder ganar el amor del Señor. Nosotros siempre estamos en esa lucha, tratando de ganar el amor de otros, tratando de ganar la afirmación de otros. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que el Padre Celestial en Cristo Jesús nos dio su amor sin que tú y yo tuviéramos que hacer nada. El amor del Señor se ve manifestado en que Él entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. El nuevo mandato del amor de Jesús debe comprenderse a la luz de la Pascua, de esa Pascua, de esa Santa Cena que se está celebrando en el momento de este pasaje. Si usted lee un poco más atrás, en los versículos 31 o 21, desde el 21, usted va a identificar que Jesús, después de lavar los pies, se sentó a la mesa con sus discípulos y estaba tomando la cena. Y allí, sentados, entonces moja el pan y le da bocado a uno
también identificando lo que habría de suceder. Y estando a la mesa en ese ambiente tan espontáneo, tan lindo que se da alrededor de la mesa, el Señor está obrando en su voluntad. Allí alrededor de la mesa, lo que sucede es que se deja lo teórico para empezar a mostrar lo práctico. Vea todo lo que sucede en el capítulo 13, que es la materialización práctica del amor. Versículos 1 al 20 del capítulo 13. El Señor Jesús se quita su túnica, agarra una toalla, dice que se la ciñe y se va a lavar los pies de sus discípulos. El amor del Señor Jesús es aquel que lavando los pies está diciendo: mi amor lava multitud de pecados, mi amor limpia el pecado. Después de eso encontramos en los versículos 21 hasta el 30 del mismo capítulo 13 a Jesús compartiendo el alimento, como ya lo dijimos, pero está allí guiando a todos los discípulos en la comprensión del sacrificio y está estableciendo la comunión entre Dios y el ser humano. La Santa Cena no solo fue sentarse a comer pan y sentarse a tomar y sentarse a comer, sino tiene la relación directa de enseñarnos, de ilustrarnos cómo el Señor está trayendo comunión entre el Padre Celestial y la humanidad apartada de Dios. La Santa Cena está uniéndonos al propósito de Dios nuevamente. Está guiándonos y enseñándonos cómo ese amor se hace verdad dentro del parámetro de la restauración. Como tercero y último, allí Jesús afirma que va a preparar una morada para habitar por la eternidad con nosotros. Capítulo 14, versículos del 1 al 4. Ese contexto donde Jesús mismo, el quien está obrando, quien está diciendo: donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Y donde Pedro le está diciendo: pero ¿cómo, Señor? Y entonces, ¿qué vamos a hacer mientras usted vuelve? Y el Señor le dice: tranquilo, porque yo me voy a preparar un lugar para ti. Hoy el Señor te está diciendo: tranquilo, yo no estoy, porque estoy preparando un lugar para ti, donde yo quiero que tú estés conmigo. Eso es lo que dicen los versículos 1 al 4 del capítulo 14. Eso es lo que afirma el Señor Jesús. Su amor es tal que está trayéndonos, después de un tiempo quizás tortuoso para nosotros o para algunos, trayéndonos a estar a su lado por la eternidad, preparando esa morada celestial. En conclusión, hermanos queridos, esta es la forma en cómo el Señor Jesús nos modela su amor. Ahora nuestro amor hacia el Señor Jesús tiene una respuesta en el amor de los unos para con los otros. Amarnos los unos a los otros es la forma en que respondemos al Señor en su amor eterno para nosotros. Piense cómo usted ama al que está a su lado. Mírelo. Mire al que está a su lado. ¿Cómo le ama? ¿Le ama de manera incondicional? ¿Le ama de manera abnegada, sacrificial? Quizás si hacemos una introspección en nuestra vida, tendríamos que pensar que a veces nuestro amor por los demás es condicionado. Si te portas bien, si haces lo que yo creo que debes hacer, si tienes en cuenta lo que yo te digo, si me compraste la cartera, si nos fuimos de viaje para donde queríamos. Y se convierte en un amor condicionado por muchos elementos. A veces el amor se condiciona porque a él o a ella se le olvidó traer el desayuno.
¿Se le olvidó la leche? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahí sale el enojo, quizás acumulado por semanas. Piense por un momento si el amor que nos profesamos los unos a los otros tiene que ver con la respuesta que le damos al Señor en su amor. Realmente, ¿qué le estamos respondiendo al Señor cuando nos amamos los unos a los otros? Quizás le estamos respondiendo: Señor, no creo que sea hasta allá de aguantarse todo lo que yo me he aguantado, y no creo que sea hasta allá. Pero cuidado, el amor de los unos para con los otros no puede verse como un requisito o condición para acceder al reino de los cielos. Más bien, el amor en doble vía es la forma en cómo respondemos a Dios en su amor incondicional. Amados, el amor que ofrecemos los unos a los otros no es un sacrificio. No, yo lo amo, pero eso es como si todos los días yo estuviera sacrificándome. Yo lo amo, pero de verdad yo no debería por qué amarlo. No es un sacrificio amar a nuestros hijos rebeldes. No es un sacrificio amar a nuestros compañeros que para nada hacen pinitos para que los amemos. El amor que nos tributamos los unos a los otros es un amor que tiene como modelo a aquel que nos aceptó y nos cubrió con su amor y sacrificio en el Señor Jesucristo. El amor en doble vía es el fruto de nuestra fe en el sacrificio del Hijo unigénito de Dios. El amor que nos tributamos los unos a los otros es lo que distingue a un verdadero discípulo. Y es lo que vemos ahora en el versículo 35. Mire por un momento el versículo 35. Vaya al versículo 35. Porque ya nos ha hablado de cuál es el amor que podríamos identificar del Señor para otorgárselo a otros. Ahora, el amor va a ser un distintivo, una marca que nos va a distinguir en ese amor de los unos para con los otros. Hermanos, a veces pensamos que el amor del Señor es el que acepta todos nuestros pecados. Y nos han predicado esto. Nos han dicho: el Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. Sí, el Señor nos ama, pero no como pecadores. El Señor ha decidido llevar a cabo un proyecto de santificación para amarnos. Pero el pecado en nuestra vida nos aleja y nos aparta del Señor. Hermanos queridos, la cruz fue dada como libertad del pecado, como libertad del yugo del pecado. No podemos seguir en una dinámica de pecado y creer que el Señor nos va a seguir amando de esa manera, porque en esto podríamos volver a ir al capítulo 15 y volver a leer la palabra del Señor en el versículo 15, en el capítulo 14 en el versículo 15. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Es decir, tú y yo estamos retados y estamos encaminados, motivados a amar al Señor en santidad, a amar al Señor en pedir perdón, en reconciliación, en buscar la paz con todos, en guardarnos en santidad. Pero a veces pensamos que en nuestra práctica pecaminosa aún el Señor está allí amándonos. El amor se dio para todos, pero va a llegar un momento donde el Señor volverá y el tiempo se acabará para el arrepentimiento. Esperemos que el Señor nos dé tiempo aún para arrepentirnos. Lo que distingue al verdadero discípulo del Señor es el amor. Y no el amor que es una emoción, sino el amor que surge de la fe. El amor que surge de la convicción y de la esperanza en Cristo Jesús.
No el amor que surge de que hoy me levanté con el pie derecho y te amo. Y mañana me levanto y no quiero verla por ahí. El amor que nos distingue a nosotros como discípulos del Señor es aquel que tiene como base la fe, la convicción de la verdad del Evangelio, la entrega aún por encima de nuestro pensamiento. El deseo de hacer la voluntad del Señor es amarnos los unos a los otros. La marca inconfundible que testifica de la obra de Dios a través de Cristo en nuestras vidas es y será el amor. Y no es el amor que hoy nos están diciendo que hay, en aceptar cualquier cosa que se presente, en normalizar el pecado. No es el amor de aceptar a todo el mundo y paz y amor. No es el amor hippie que quizás nos están una y otra vez tratando de meter a la cabeza para que nosotros digamos, ah, sí, el modelo del amor supremo está en Cristo Jesús. Y el versículo popular que todos nos sabemos, o que la mayoría de nosotros no sabemos, tiene amor, pero también tiene juicio. ¿Usted recuerda de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para que qué? ¿Y qué pasa con el que no cree? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero aquel que no cree en Jesús como su Señor y Salvador está caminando en un sendero hacia la perdición. Hermanos, si hoy nosotros no leemos la Escritura, renovando nuestra mente, vamos a seguir creyendo que lo que vemos es una verdad, es una realidad. ¿Sabe cuál es el mayor peligro que tenemos al acercarnos a esta serie de los unos a los otros? Que lo hablamos mucho y a veces creemos que en lo que conocemos ya tenemos toda la información necesaria, pero no lo practicamos, pero no lo vivimos en nuestras vidas. Hay muchas formas hoy para reconocer la originalidad de una marca, ¿verdad? ¿Cómo usted reconoce un billete falso? Porque usted reconoce cuál es el bueno. Porque usted sabe cuál es el billete que sí está bueno. Y usted lo revisa y le mira las distintas marcas y encuentra que ese es original. Hoy las grandes marcas luchan porque tenemos réplica 1A, 2A, AAA. Entonces las grandes marcas están pensando ¿qué hacemos? Porque todo el tiempo nos están pirateando. Todo el tiempo nos están metiendo algo que no es original. De la misma manera pasa con nosotros, hermanos queridos. El amor falso, cuando conocemos el verdadero, es muy fácil de identificar. Cuando tú y yo conocemos el amor de Cristo, el amor verdadero que describe el Evangelio, entonces es fácil identificar un amor que no es genuino. Es fácil identificar cuando no nos estamos amando como Cristo nos ama. Pero hoy, cuando conocemos el verdadero amor, a veces lo rechazamos porque no identificamos qué es el amor verdadero. En muchas ocasiones la manipulación se disfraza de amor. En muchos acontecimientos el control desmedido se disfraza de amor. En muchas ocasiones el autoritarismo se disfraza de amor. La autocompasión, la normalización del pecado se disfraza de amor. La autocomplacencia, si eso te hace feliz, está bien. Tú te amas a ti mismo. La mentira se disfraza de amor. Ay, no le diga eso porque pobrecito.
de pronto va y se va. Y contemplamos la mentira como una opción de amar. El orgullo. A veces el orgullo lo disfrazamos de amor. La religiosidad es que se tiene que hacer así, tiene que tener. Y la religiosidad se disfraza de un amor falso que en muchas ocasiones no tiene que ver con el amor verdadero del Señor por nosotros. Esto entre muchas otras cosas, entre el amor se disfraza o se le ponen muchas cosas por encima. Es importante filtrar el amor, es importante cernir el amor. Ese amor que nos profesamos lo tenemos que poner a la luz ¿de qué? A la luz de la cruz de Cristo, a la luz del modelo que es Cristo Jesús. Tú me amas, pero me estás exigiendo esto. ¿Es un amor del Señor? Tú me amas, pero entonces tengo que aceptar ciertas dinámicas en la vida. Tú me amas, pero tengo que aceptar que ames a otros o a otras. El amor verdadero que seguimos y en el cual ponemos nuestra mirada es el amor de Cristo. Ese amor que nos identifica, que nos marca, que es la marca registrada del Señor y que nos distingue como discípulos en el Señor Jesucristo. Si recordamos, el pueblo de Israel tenía una marca. ¿Usted recuerda cuál era la marca del pueblo de Israel? La circuncisión. Quien era parte del pueblo de Dios tenía que ser circuncidado. Y para identificarse como parte del pueblo de Dios tenía que tener la circuncisión. Quien no tuviera la circuncisión no era considerado dentro del pueblo de Dios. La marca en el Antiguo Testamento para aquel que era del pueblo de Dios era la circuncisión. Pero lo que encontramos en la Escritura, lo que vemos en la Escritura, es que muchos israelitas llevaban la marca que los distinguía como el pueblo separado o apartado de Dios. Pero encontramos que el pueblo apartado, que el pueblo identificado por esta marca de Dios, en muchas ocasiones no tenía ni reflejaba la fe de Abraham. Encontramos un pueblo que se marcó en su carne, pero que su corazón no estaba circuncidado, que su corazón estaba lejos de Dios. Y encontramos en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento que el pueblo marcado por Dios adoraba a otros dioses, que estaba en borracheras, que estaba en elementos y en aspectos de la vida que no daban testimonio de quién era su Dios. La marca de la circuncisión hablaba de quién era su Dios. Hablaba de quién era la persona para Dios y quién era Dios para la persona. Estaba abrazando la persona que lo circuncidaban, estaba abrazando la fe en Dios. Pero sus corazones y sus prácticas estaban lejos de la fe, de la convicción y de la esperanza en el Señor. Lo interesante es que hoy nosotros vivimos estos elementos. Y a veces estamos afanados por identificar los dones en medio de la iglesia. Y a veces surgen modelos y surgen algunas modas cristianas. Entonces estamos tratando de identificar el que habla en lenguas. Uy, ese es más espiritual, eso sí que es de Dios. A veces estamos tratando de identificar a aquellos que están quizás con una práctica en su vida de un don como el que es el tocar. Uy, ese tiene un don. Y estamos mirando dones. En don de la profecía. Y vamos
donde nos dicen secretos al oído, porque queremos escuchar esos dones proféticos. Y estamos quizás pensando que somos marcados por un don, pero que nuestros corazones aún vivimos lejos de Dios. Hoy nosotros vivimos grandes luchas porque se ha falsificado el amor del Señor. Hoy vivimos grandes luchas porque el amor del Señor se ha puesto en algunos horizontes que no enmarca la Escritura. Ir a la iglesia se convirtió en una moda, a ir a ver el show. Comportarse o empezar a repetir ciertas frases cristianas se vuelve una moda. Entonces todos en la iglesia decimos la misma frase y eso nos une. Hermanos queridos, realmente la forma en que nos vestimos o exigir que otros se vistan como nosotros consideramos que debemos vestirnos no es una marca de nuestra fe. No tiene que ver con la sino que está en el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Y el primero de los frutos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza. Y dice allí al final de Gálatas: contra estas cosas no hay ley. Hermanos queridos, no nos dejemos deslumbrar por los grandes dones, que nos deslumbre el carácter de Cristo en nuestras vidas, cómo se talla en nuestros corazones. Tertuliano a finales del siglo II escribió y dijo que fue favorable para quienes no creían presenciar cómo morían los cristianos por su fe. Y vea lo que este hombre escribió. Asombrados, los paganos exclamaban: miren cómo se aman. Los enemigos de la fe se maravillaron ante el amor de los cristianos, que se sacrificaban los unos por los otros, por el amor que ellos habían visto como modelo. Se identificaron con la fe como discípulos de aquel que los amó hasta la muerte, y la muerte de cruz. Animémonos a reflejar de manera práctica el amor de unos por otros en nuestra familia. A veces es fácil amar a otros fuera de la familia. Pero es que la suegra es difícil amarla. Pero es que el suegro es mi cuñado, no. Y a veces es fácil amar a otros, aún en medio de la iglesia o en el trabajo, es fácil amarlos. Pero es difícil amar a los de nuestra propia sangre. Es difícil a veces amar a nuestros hijos cuando no hacen caso, cuando no obedecen, cuando no siguen la instrucción. Es difícil amar a nuestros esposos o esposas cuando estamos una y otra vez diciéndoles: amor, no me trates así. A reflejar en el trabajo el amor que nos distingue como discípulos, en la universidad, en el colegio. Un amor que sea según el modelo de Cristo Jesús. Un amor que no acepta el pecado, pero un amor que rescata al pecador. Un amor que abandona el remordimiento para aferrarse al arrepentimiento. Un amor que no manipula, sino que es incondicional. Un amor que no exige, sino que se entrega en servicio. El amor de Dios en Cristo nos capacita, nos equipa
para amar a nuestro hijo rebelde, para amar a un marido maltratador, para amar a una esposa irrespetuosa y no sujeta, para amar a los padres que son sobreprotectores y controladores, para poner límites, para poner bases firmes y un amor firme, para amar a una comunidad que anhela dar la gloria a Dios. Deseo pedirles que ahora hagan un momento y ore y mírese a usted frente al espejo de la Escritura. ¿Cómo usted está amando a otros? ¿Con el amor del modelo ejemplar y eterno del Señor Jesucristo? ¿O con el amor que surge de un corazón pecador, con remordimientos, con cosas pendientes? Por un momento, incline su rostro y venga delante del Señor. ¿Cómo estás amando a tu jefe? ¿Cómo amas a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo amas a tus hijos que no se sujetan? ¿Cómo amas a ese hermanito que no me gusta cómo me saluda? Señor, y yo tengo que confesar que en ocasiones me sobrepasa el modelo de amor. En muchas ocasiones no es fácil amar como tú amas. Que a veces, Señor, el pensar que no nos merecemos lo que vivimos se convierte en un argumento para no amar como tú amas. Que a veces, Señor, el amor propio, el sobreamor de nosotros mismos nos lleva a poner un límite para no amar como tú amas. Que las veces, Señor, en que hemos sido defraudados, traicionados, maltratados y heridos, se pone allí como un argumento para no amar como tú amas. Pero hoy damos gracias porque el modelo soberano de amor está en ti, en un amor que no decepciona. Gracias porque tu amor hasta hoy, Señor, no nos decepciona. Gracias porque tu amor hasta hoy, Señor, cubre multitud de pecados. Gracias porque tu amor, Señor, me equipa y nos equipa para caminar este mundo mientras te esperamos, amando como Cristo ama a la iglesia. Danos de tu amor, Señor, para amar a los demás. Permítenos tener un corazón como el tuyo para perdonar. Señor, permítenos tener el aliento de vida que tú nos has dado para levantar, Señor, a aquellos que quizás no tienen más ganas de caminar. Que nosotros podamos ser tus ojos, tus manos, tu abrazo extendido para perdonar y para pedir perdón, para restaurar, para edificar. Señor, que hoy podamos nosotros, con este ejemplo sublime de amor, salir a vivir realmente en tu amor, en el amor de Cristo, en el amor que ve a aquel que nos maltrató como un pecador que merece misericordia y extenderle gracia.
Permítenos, Señor, medir como tú nos has medido a nosotros en ese amor incondicional que nos has otorgado. A ti, Señor, te damos gracias. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El segundo aspecto práctico es, yo quiero que usted se levante de su silla y abrace a 3 personas. Con ese abrazo a 3 personas, al que usted quiera, usted le va a manifestar que le ha hecho sentir amor del Señor. Usted va a ir y cuando le abraza le dice: tú me has hecho sentir el amor del Señor. Tú me has reflejado el amor del Señor. ¿Qué tal si se levanta? ¿Qué tal si nos retamos en amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado? ¿Qué tal si por un momento más respondemos al Señor y a su amor sublime, afirmando que su gracia, que es por su gracia que hoy podemos estar aquí? ¿Qué tal si nos ponemos en pie y respondemos al Señor adorándolo y exaltándolo y afirmando que es por su gracia?